Mateo capítulo 11, verso número 1. Antes de iniciar, vamos a iniciar una nueva serie la próxima semana. Hoy voy a dar un tema no seriado, vamos a ponerlo así, un tema extraordinario. Este tema se va a llamar Más que un profeta. ¿Okay? Más que un profeta. Vamos a estar estudiando un poco, hermanos, a un profeta que fue el último antes del gran profeta que es Cristo. Antes de ese gran profeta vino uno que fue a preparar el camino de Dios y es Juan el Bautista. Vamos a estar estudiando un poco sobre este profeta. Mateo 11:1. Dice ahí: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Eso es interesante, cómo Jesús se refiere a este profeta. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Bien, hermanos, en este tema quiero enfocarme en la vida de un profeta, el penúltimo, porque el último gran profeta es Cristo. ¿Okay? La última revelación de Dios es Cristo, la palabra encarnada de Dios, el Logos. Pero Dios le dice que no hay otro mayor que Juan el Bautista. Es decir, desde el tiempo que empezamos a leer de profetas, el más grande es Juan el Bautista. Quiero enfocarme en la vida de este profeta y sacar aprendizaje de su corta vida, hermano. No fue muy larga su vida en esta tierra, pero nos enseña grandes lecciones para nosotros. De hecho, hermanos, la gente decía que Jesús era Juan el Bautista. Y eso llama la atención, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías o alguno de los profetas. Llama la atención, hermanos, que lo comparen con Juan, ya que Juan el Bautista no hizo milagros. No hizo milagros, como para compararlo con Jesús. Entonces vamos a enfocarnos en versos que hacen referencia a este gran hombre de Dios. Primeramente vemos su nacimiento, que abre el telón a algo más grande. Vamos a ver un poco el contexto histórico de lo que es el nacimiento de Juan el Bautista. Recordemos, hermanos, que para el tiempo de Juan el Bautista habían pasado 400 años de silencio, que Dios no habló, y era la época de los macabeos, la época en que estuvo Antíoco Epífanes, la época que estuvo Alejandro Magno, y que después todo se hizo, en este caso, el helenismo. Todos empezaron a hablar griego, el griego se hizo casi el idioma oficial del mundo, como hoy lo es un poco el inglés. Después vinieron los romanos, que es el tiempo de Juan. Entonces el pueblo estaba a la expectativa, y aquí Dios empezó a mover su plan. Entonces vamos a ver el primer pasaje, Lucas capítulo 1, verso 5. Hermanos, Lucas es es el único evangelista que narra estos sucesos. Lucas, el evangelio de Lucas es, vamos a ponerlo así, es
la tesis de Lucas. Él investigó. Cuando vemos frases en Lucas como "y María guardaba esto en su corazón", vamos a ver frases así en Lucas, lo que quiere decir es que ese relato que vemos en los evangelios, o en ese relato, en ese específicamente, María se lo contó a Lucas. Le voy a decir aquí un dato que no está dentro de esto, pero ¿se acuerdan cuando Jesús fue al templo y se quedó en el templo? Y dice que ellos se fueron. ¿Por qué crees que María desinteresadamente se fue? La costumbre era que cuando un niño de 12 años iba al templo a iniciarse, o sea, ya para los 12 años, ya los niños tenían que saber los 5 primeros libros de memoria. Y ya se les consideraba adultos espirituales, o sea, ya eran gente que ya sabía lo que era, en este caso, la religión judía. Entonces, los padres llevaban a los niños al templo, se iniciaban en eso, su bar mitzvah, y regresaban los niños con su padre. Regresaban los niños con su padre. O sea, la madre y el padre llegaban, pero la madre se iba a otra. Entonces, era común que el padre regresara con el hijo que ya había sido, ya era adulto espiritualmente. Pero Jesús no era hijo de José. Por eso dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, el punto no era que Jesús desobedeció. Él estaba, porque la costumbre era que cuando tú subías al templo y volvían, el hijo, por lo regular, regresaba con el papá. Y Jesús regresó con su padre. ¿Con quién? Pues con su padre espiritual, porque él es hijo de Dios. Entonces, hermanos, lo que quiero que vean es que los sucesos que Lucas va narrando dan pauta a que Dios está haciendo algo. Ese es el punto. O sea, no es narrar por narrar. Es, voy a narrar cómo nació Juan el Bautista. Y Juan el Bautista nació de una manera sobrenatural. Jesús lo mismo. Dice ahí versículo 5. Hubo en los días de Herodes, Lucas 1:5, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Primera cosa que vemos aquí: Juan el Bautista era de la tribu de Leví. Era de la tribu de Leví porque su padre era sacerdote. Hijo de padres dedicados a la palabra, a la búsqueda de Dios. Pero hay un suceso que marca también el nacimiento de Juan el Bautista. Versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril. Y ambos eran de edad avanzada. ¿A quién te recuerda? A Abraham. Abraham. Es algo, hermanos, que leemos muy comúnmente en el Antiguo Testamento, donde mujeres que Dios puso en la genealogía de Cristo eran estériles. Ahí tenemos a Sara, tenemos a Rebeca, tenemos a Ruth, tenemos a Raquel también, era estéril. O sea, era algo común en el relato, pero había otra variable allí, ya eran de edad avanzada. O sea que Juan el Bautista, hermanos, nos recuerda las promesas de Dios cumplidas. Las promesas de Dios cumplidas, porque Dios le dijo a Abraham: yo multiplicaré tu descendencia. Y después Dios a Abraham le dice: pero ¿cómo seré descendiente si no tengo hijo? Y me va a heredar un esclavo en mi casa. Y él le dijo: no, te va a heredar tu hijo. ¿Qué? Entonces, el que las mujeres sean madres fuera de tiempo y siendo estériles, demuestra, como dice Hebreos 11, su fe. Su fe. También, hermanos, la esterilidad de Elisabet es una sombra de lo que era el sacerdocio levítico. ¿Qué era? Estéril para salvar. Estéril para salvar. O sea, tú no te puedes salvar por obras.
ni porque tú pienses que te portas bien. Eso es estéril, no da fruto. Lo único que da fruto es lo que viene del Espíritu. ¿Ok? Entonces, seguimos ahí, Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. La división del sacerdocio, hermanos, era en 24 órdenes o cursos. Es decir, había muchos sacerdotes, y por la gran cantidad de sacerdotes se iban turnando. Cada orden serviría en el templo de forma alternada durante 2 semanas distintas cada año. Así era, por eso dice, era del orden y le tocó. Este tiempo de servicio, hermanos, se extendía de día de reposo hasta el siguiente día de reposo. O sea, una semana le tocaba tal orden, y después en el transcurso del año le volvería a tocar otra vez a ese mismo grupo de sacerdotes. Pero no solamente eso, hermanos. Cuando dice allí, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, habla de que a Zacarías le tocó entrar hasta el lugar santísimo a ofrecer el incienso aromático. Pero, hermanos, esto solamente estaba reservado para gente que no había sido o no había ofrecido incienso anteriormente. ¿Ok? Entonces, los encargados de quemar incienso eran elegidos por sorteo, con la excepción de que únicamente aquellos que nunca antes habían ofrecido incienso eran elegibles. Es decir, si Zacarías ya le hubiera tocado anteriormente, él no era elegible para entrar a ese momento. Lo que quiero que vean, hermanos, es que no es suerte, es que Dios designa. ¿Qué? Híjole, es que no me tocó la suerte de X, Y cosa. No, es que Dios ya designó. Dios designó que a Zacarías le tocara esa semana. Y Dios designó que a Zacarías le tocara ofrecer. Vean cómo Dios actúa. Hermanos, quiero que vean cómo es la voluntad de Dios, No es de que andes viendo señales por donde quiera, no. Tú vas haciendo tu vida normal. O sea, ¿a poco Zacarías se imaginaba que se le iba a aparecer el ángel ahí? No, o sea, él le tocaba el honor de ofrecer incienso. Y en ese deber especial, ¿qué? Dios le da un mensaje. Ahora, hablaré un poco del procedimiento, hermanos. Del procedimiento del punto de cómo se llevaba a esta parte. Se necesitaban 5 sacerdotes para este servicio. Los que atendían el candelabro, los que preparaban el altar en el lugar santo, y el elegido para ofrecer incienso y su ayudante. O sea, fíjate todo lo que tendría que acomodarse para que a Zacarías le tocara precisamente ese servicio. Hermano, cuando te sucede algo y tú ves la mano de Dios, no es casualidad. No es que estuve en el lugar correcto, en el momento correcto. No, es que Dios ya había designado ese momento. ¿Y saben por qué no nos gusta ese tipo de cosas que ahorita yo les digo? Porque al hombre no le gusta saber que no tiene el control. No le gusta saber eso. O sea, no le gusta saber que su vida no la lleva a él. Que Dios ya designó ciertos momentos para que tú veas la mano de Dios. No le gusta por eso al hombre ese tipo de cosas, la soberanía de Dios. Entonces, tras la quema del incienso, los 5 sacerdotes que participaban en la ofrenda se colocaban en la escalinata del pórtico y bendecían al pueblo con las palabras que vemos en Números, ¿no? Dios te bendiga en tu entrar y en tu salir, Jehová sea contigo y su
luz resplandezca sobre ti, ¿no? El relato de Lucas no solo sigue el programa de esta práctica, hermanos, sino que se basa en su presentación anterior de la condición de Zacarías al nombrarlo como el elegido por Dios para ofrecer incienso, y Dios lo eligió a él para que de él viniese Juan el Bautista. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. ¿Por qué se turbó? Porque habían pasado 400 años que nada ocurría. Y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¿Qué oraba a Zacarías? Hermanos, hoy tener un hijo lo ven muy común, pero si supieran que la esterilidad es tan común el día de hoy, es tan común. Entonces, hermanos, y vete, también Dios le dice el nombre del niño. ¿Cómo se va a llamar? Juan. ¿Por qué? Vamos más adelante. Lucas 1:57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella, y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. El nombre Zacarías significa Jehová se ha acordado. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Vean, hermanos, que Dios muchas veces va en contra de nuestra lógica. La lógica es que tengas familia a tal edad. La lógica es que tengas cierta cosa a tal edad. No, el mundo tiene ese tipo de planes. A los 30 ya tienes que tener un departamento y un trabajo. A los 35 pues ya debes de tener un buen guardadito. A los 38, 39, 40 ya te debes de casar. A los 43 debes de tener hijos. Y hacen cierto plan, ¿no? ¿Y qué crees? Dios muchas veces te dice: no va a ser así. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. No hay nadie que se llame Juan. Entonces, preguntado por señas a su padre cómo le querían llamar. ¿A quién? No, yo decidí cómo se llama mi hijo, porque yo lo tuve, yo lo parí. ¿A quién le preguntaron? Al papá. ¿Verdad? Porque sí, ahorita pues ya con esto del feminismo ya piensan que no, pues él ¿por qué va a decidir si a él no le dolió? ¿No? ¿A quién le preguntaron? Al papá, ¿no? ¿Cómo le quería llamar? Y pidió una tablilla y escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían les guardaban en su corazón. O sea, ¿de dónde obtuvo este relato Lucas? De los vecinos. Por eso dice: y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Qué quiere decir? Que Juan el Bautista era una persona, aunque joven, muy entendida de las cosas de Dios. El nombre Juan significa Jehová ha hecho gracia. Eso significa Juan. Entonces, hermanos, quiero que entiendan esto. Para Dios no existen las casualidades. Para Dios existen los planes perfectos. Entonces, cuando tú te preguntes: ¿por qué llegué a los 500 años a la iglesia? ¿No? Dios tiene un propósito. Pero no pienses que porque llegaste a esa avanzada edad ya eres un bueno para nada. No. No, hermanos.
Porque hay gente que está en artículos mortis y no se muere. Y hay gente demasiado sana y colgó los tenis. ¿Por qué? Dios sabe los propósitos de cada persona, hermanos. Entonces, algunas características de Juan el Bautista que debemos destacar y que Dios valora para decirnos que Él es más que un profeta. Número 1, la abnegación. Mateo 3:4. Vamos a ver otras características de Juan el Bautista que nosotros deberíamos o debemos ver y aprender. Primera cosa, la abnegación. Y te voy a explicar a qué nos referimos, ¿ok? Dice Mateo 3:4. Vamos a ver primeramente cómo Juan el Bautista se vestía. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Okay? El vestido de pelo de camello, hermanos, era lo más básico que una persona podía vestir. Pero te voy a decir algo. La ropa de la paca es de más calidad que el pelo de camello. O sea, el pelo de camello era para los pobres. Para los pobres, para aquellos que vivían en la profunda pobreza, para ellos era el pelo de camello. Ese era Juan el Bautista. Comía comida de pobres, porque comer langostas y miel silvestre era una comida para los más necesitados. Fíjate, aún en el Medio Oriente se puede ver a los pobres comer langostas. Dice que le quitan la cabeza, las piernas, y las hierven o las asan. Y a veces se sazonan con mantequilla y se comen tanto frescas como disecadas. O sea, los pobres, es común ver a los pobres comer este tipo de alimento. Mi hermano, Juan debió haber sido un personaje sorprendente para quienes lo veían. Afirmaba ser el mensajero de Dios, pero no vivía, no se vestía, ni hablaba como los demás líderes religiosos. Tales líderes eran educados, bien vestidos, bien alimentados, sofisticados y mundanos. Es obvio que a Juan no le importaba ninguna de esas cosas, e incluso insistió en renunciar a ellas. Hermanos, el propósito de Juan no era convertir a las personas en ermitañas o gente pobre. Ese no es el punto que debemos aprender de Juan. O sea, Dios no te digo aquí, ahora te vistes de lo que encuentras allá en el basurero y si tienes unos tenis rotos, eso utilízalos. No. A nadie le dijo que se vistieran como él. A nadie le dijo. Pero su forma de vivir era una dramática recordatorio de los muchos amores y placeres que impiden a las personas intercambiar sus propios caminos por los de Dios. Si hay algo en el mundo que está impidiendo que tú conozcas a Dios, tú debes de abnegarte de eso. Mejor es que entres al cielo sin una mano o sin un ojo, que todo tu cuerpo que sea echado al infierno. ¿Se acuerdan de que personas que llegaron con Jesús dijeron, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, pero antes que déjame enterrar a mi padre? Déjame enterrar a mi padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí quiere decir que Jesús es insensible y que no vayamos con nuestros familiares? No. Pero si eso te va a detener para hacer la obra de Dios, eso no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere, hermanos. El que ama padre o madre, hijos, casa más que a mí, no es digno. ¿Sabes que al país Japón es uno de los países que menos cristianos tiene, Japón? ¿Por qué? Porque ellos como tienen esta parte del honor, de la parte de que la honra a los padres, esta parte choca con ellos. ¿Cuál? Amar a padre o madre más que a Cristo no son dignos. Ellos no aceptan eso. No se abnegan eso. Amar al mundo, hermanos, nos desacredita de Dios. Entonces, no quiere decir que seas pobre. No quiere decir que no tengas una comodidad. Si Dios te la permite, está bien. Pero que eso no sea el obstáculo para que tú
hagas el ministerio que Dios te ha encargado. O sea, muchos ponen de obstáculo su trabajo y dejan a su familia abandonada. ¿Tú piensas que eso es lo que Dios quiere? O sea, muchos sí. Los jóvenes que van a entrar a la universidad, cuando vayas a tomar esa decisión, no, me puedo ir hasta México a estudiar, ok. ¿Te has puesto a pensar que si aquí, con tus padres, te cuesta ir a la iglesia y te cuesta agarrar la Biblia, tú piensas que solo lo vas a hacer? No te engañes. Es cierto. No, pero es que usted no conoce a mi hijo. Todos somos humanos, hermano. Todos tenemos debilidades. O sea, muchas veces tomamos la decisión porque toda la gente toma esa decisión. No, tú tienes que tomar decisiones en donde Dios no salga perdiendo. No salga perdiendo. ¿Tú quieres aumentar un puesto en tu trabajo? Si Dios te lo da, qué bueno, pero ¿para qué va a hacer eso? Si vas a tener un puesto más alto en tu trabajo y tienes más tiempo para Dios, pues búscalo. Pero si no, o sea, nada más el dinero es lo que vale y ya. Y el tiempo de Dios. Y el tiempo para tu familia. ¿Eso no vale? Además de que muchas veces no estamos dispuestos a abstenernos de cosas que le roban el tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que como todo el mundo lo hace, pues no debe ser tan malo. Pero recuerden que el mundo, hermanos, no ama las cosas de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otro punto de Juan el Bautista: era valiente. Mateo 3:7, vamos a ver dos pasajes aquí. Mateo 3:7, y mismo estamos ahí, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Alguien les ha dicho así? Ay, tú eres una víbora. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No. O sea, ve la valentía que él tenía, pero no estamos hablando de que es que Juan no tenía pelos en la lengua. No se trata de esa valentía. Una cosa es que tú pienses que eres muy sincera y otra cosa es hablar sin pensar. Y muchos de los que se dicen muy sinceros hablan y luego piensan. Eso es falta de sabiduría. Mateo 14:1, ese es otro pasaje que quiero enfocarme un poco más ahí. Mateo 14:1. Porque muchos se dan valentía, pero en Facebook, ¿no? No, pues ahí cualquiera. Detrás de un celular y detrás de un teclado, pues cualquiera se da valor, ¿no? En fin, pues, comento y bloqueo y ya, ¿no? ¿Qué valentía es esa? No, o sea, date cuenta, hay que tener valor, hermanos, contra el pecado. Hay que tener valor contra el pecado, no es hablar por hablar. Hay que tener valor para decir no a esto, o esto está mal, esto está mal. No, como crees, no seas tan santurrón. No, es que está mal, porque la Biblia dice así: ay, todo lo quieres solucionar con Biblia, todo. ¿De qué otra manera? ¿Por tu sentir? Pues sí, vas a sentir bonito cuando te conviene. Pues sí, cuando me conviene esto, pues claro que sí, no creo que sea tan malo. Mateo 14:1 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Hermanos, ¿cómo nos ponemos cuando tenemos que hablar con alguien de algo que sabemos que no le va a gustar? A ver, hermano, tengo que hablar contigo de algo y tú sabes que se va a enchilar, sabes que se va a enojar, ¿no? Porque es un tema que no va a querer escuchar. El que tú te digan esto está mal. Ese era Juan el Bautista, hermanos. Un hombre, no que no tenía pelos en la lengua, sino que era celoso de lo que Dios había mandado.
Hermanos, los dos versos marcan la parte religiosa y la parte política, y las dos estaban completamente alejadas de la voluntad de Dios. Viviendo vidas de apariencia y viviendo vidas que parecían llenas de lujos y de comodidades, pero en el fondo no había arrepentimiento, iban de pecado en pecado e iban engañando y siendo engañados. Juan se presentó ante el rey Herodes con una reprimenda mordaz en lugar de una señal milagrosa. Por las palabras, porque Juan le decía, parece que Juan había reprendido al rey y su esposa en más de una ocasión. Tanto Herodes como Herodías estaban indignados por el atrevimiento del profeta, y ella más que él quería matarle, y lo logró. De no haber sido porque Herodes temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta, habría sido ejecutado de inmediato. Juan no era un conciliador ni diplomático. Su único temor era al Señor, y no titubeó más en confrontar a Herodes y a Herodías con su maldad de lo que titubeaban en confrontar los fariseos y los saduceos. Hermanos, Herodías era la prima de Herodes, y no era de Monterrey. Era la prima de Herodes. Y ve cómo le dice la palabra, que Herodías era mujer de Felipe. Es decir, Herodías ya se había divorciado de Felipe, pero date cuenta cómo la Escritura seguía diciendo que era mujer de Felipe. Tal audacia santa, hermanos, que nos sopesa las consecuencias, es el distintivo de la grandeza profética de Juan el Bautista. ¿Sí, hermano? A lo mejor no estoy diciendo que siempre seas como Juan, de que a todos les digas generación de víboras, toda la cosa, no. Pero simplemente el hecho de decir no voy a participar de esto, ya te pone en el radar de ser una persona no grata. Ya eres una persona no grata. ¿Por qué? Porque dices, no, esto no. No voy a hacer esto. No lo voy a hacer. El hombre fiel de Dios confronta el pecado donde quiera que esté y donde quiera que se cometa, sin tener en cuenta el poder que pudiera tener el pecador, incluso poder sobre su propia vida. Por eso era valiente Juan el Bautista. Esa audacia, hermano santa, fue la característica de Esteban, de Pablo, de Pedro, de Juan el Evangelista e innumerables santos que a lo largo de 19 siglos de la iglesia han preferido perder la vida antes que sobajar el mensaje de Dios. Y ahí tenemos, como ayer lo vimos, Ireneo, Policarpo, Justino Mártir, Agustín de Hipona, que murieron por el Evangelio. Y sí, muchos te van a decir que eres la mamá más mala del mundo. Porque todas las mamás dejan hacer a sus hijas y a sus hijos esto. Pero tú no. Tú eres una peor mamá. No, mamá, tú no me quieres porque tú no me dejas. Pues dirás santo y dirás misa. Pero cuando ya te mandes solo, entonces ya. Tú decidirás que vas a hacer de tu vida un papalote. Pero mientras estés aquí, bajo mi tutela y bajo mi autoridad, tú vas a hacer lo que yo diga. No, es que mi mamá nunca me quiere y va con su papá, o al revés, ¿no? Papá, mi mamá no me quiere porque es que no me deja. Todas mis amigas van a ir allá a la pijamada esa y a mí no me deja ir. Pues por algo será. Hermanos, a Juan el Bautista le costó la cabeza, pero es mejor tener una cabeza como Juan el Bautista y perderla que tener una cabeza común y corriente y conservarla. A Juan el Bautista le costó la cabeza, pero es mejor tener una cabeza como Juan el Bautista y perderla que tener una cabeza común y corriente y conservarla. Es mejor. Otro punto de Juan el Bautista. Era obediente. Mateo 3:13. Regresamos ahí.
va a dar tiempo a ver muchas otras cosas que podemos ver de Juan el Bautista, pero tomé las más, para mí, más sobresalientes que Juan el Bautista tenía. Por eso era más que un profeta. Porque Juan el Bautista en ese tiempo, como dijo Jesús, Juan el Bautista era como una lumbrera. Y muchos, dice, se regocijaron en su luz. Pero aquí está la luz verdadera. ¿Quién? Jesús. Sí, hermanos. Esa parte en la que tú te abstienes del mundo, o sea, en el sentido de que no te conformas al mundo. Esa parte en la que tú eres valiente, en muchas ocasiones donde podrías sacar ventaja, pero no lo haces porque Dios vive en ti, van a hacer que después, hermanos, la gente quiera regocijarse en tu luz. ¿Cómo? Sabe que en ti va a encontrar un consejo sabio. ¿Por qué? Porque ven a Dios en ti. Van a encontrar un consejo sabio. Sí, en el primer momento te tildan hijo del diablo y te santurrón y longe moco y la santa y santurrona y la Madre Teresa de Calcuta. Sí, pero la vida continúa, hermanos. Y recuerden que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Viene aquí una pregunta de ley. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Acaso necesitaba arrepentimiento? Primera cosa, lo que vemos en el pasaje que acabamos de leer es que Jesús no vino en la primera parte del ministerio de Juan. Jesús, se dice en la Escritura, que él comenzó su ministerio a los 30, aproximadamente a los 30. Juan el Bautista le llevaba 6 meses de edad. Entonces, en este momento, Juan el Bautista tenía 6 meses de ministerio. 6 meses de ministerio. En esos 6 meses, él fue predicando el arrepentimiento de pecado y venían a él a bautizarse. Pero se cree que en este pasaje, Juan el Bautista no estaba predicando, simplemente estaba bautizando. Como un símbolo de que eran discípulos de Juan. Y lo podemos ver después, porque después le dicen a Juan el Bautista que aquel a que él había dicho que era el Cordero de Dios, bautizaba más gente que él. Pero no era Jesús, sino sus discípulos. ¿Por qué? Porque eran anteriormente discípulos de Juan y tenían ese tipo de doctrina. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Bueno, la idea de que Jesús fuese bautizado por Juan era impensable para él. Que no solamente conocía la identidad humana de Jesús, sino también su identidad divina. ¿Por qué? Recuerden que cuando María visitó a Elizabeth, dice que Juan saltó en su vientre. Y Elizabeth, dice, llena del Espíritu Santo, comprendió que María, el fruto de su vientre, era el Mesías. ¿Tú piensas que Elizabeth no le contó eso a su hijo? La forma en que María se le apareció el ángel, porque se quedó con ella 3 meses. María se quedó con Elizabeth. O sea, ¿tú piensas que Elizabeth no le contó a su hijo que se le apareció un ángel a María y que le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios? Obviamente que Juan el Bautista lo sabía. Lo sabía. Y ahora imagínate que aquel que nació de una manera sobrenatural viene a ti y te dice: por decir, enséñame. ¿Yo te voy a enseñar? ¿Cómo? Si tú eres Dios. No me imagino a los maestros en esos tiempos, ¿no? ¿Te imaginas a un rabino
que Jesús venga y le dice, enséñame. Y eso, hermanos, refleja lo que ahorita estoy haciendo yo. Dios no necesita de mí. Dice la palabra que cuando cantaban la gente y le decían, Señor, ¿no oyes lo que dicen? Cállalos. ¿Y qué dijo Cristo? Si estos callaran, las piedras... Bueno, se hizo hablar a un asna. ¿Tú piensas que no puede hacerlo? Hermano, lo que hacemos de enseñar la palabra es una gracia de Dios. Debes de verlo así. O sea, imagínate, el Señor que no necesita de nosotros, le dijo a Juan, voy a ser bautizados por ti. Pero eso tenía un propósito. Juan sabía que Jesús era el Mesías y que venía a cumplir el propósito de Dios. Juan se oponía a bautizar a Jesús. Y Jesús quiso bautizarse por varias razones. Una de ellas es porque debía ser ejemplo de nosotros. ¿Por qué te bautizas? Primeramente, porque Jesús lo mandó. Y segundo, porque nuestro maestro se bautizó. En el bautismo de Jesús se reconoció que la norma de justicia de Juan era válida y que su acción la afirmó como la voluntad de Dios a la que los hombres debían someterse. Juan el Bautista predicó un evangelio que estaba correcto, pero desfasado. Él creía que el Mesías iba a venir y iba a salvar a algunos y a otros los iba a eliminar. Él pensaba que todo eso iba a ocurrir en un solo suceso. No estaba equivocado en el sentido de lo que ocurriría. Lo que estaba equivocado es el tiempo en que ocurriría. El bautismo de Jesús era un paso de estafeta del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec. Y eso lo podemos ver más en Hebreos. El sacerdocio levítico era estéril. Como dice la palabra en Romanos, y fue Adán un ser viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. El sacerdocio levítico cubría, el sacrificio de Cristo limpia. El sacerdocio levítico tiene que hacerse muchas veces. El sacerdocio de Cristo, una vez y para siempre. El sacerdocio levítico en el tabernáculo terrenal. El sacerdocio de Melquisedec o de Cristo en el tabernáculo celestial. El sacerdocio levítico imperfecto para hombres imperfectos. El sacerdocio de Melquisedec hace perfectos a los imperfectos. El sacerdocio levítico recuerda el pecado. El sacerdocio de Melquisedec lo echa al fondo del mar. ¿Cuál sacerdocio queremos mejor? Pues el de Cristo, sin lugar a dudas. Así que regresar al judaísmo, no, hermanos, no, es una locura regresar. Entonces, vámonos por la parte final. Retornamos al pasaje del inicio para darle un cierre. Mateo 11:7. Y con eso vamos a ir terminando ya este punto. Ya di varios puntos, podía haber dado otros 3 más, hermanos, pero con estos puntos nos damos cuenta quién era Juan. Mientras ellos se iban, comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Quién dijo? Cristo. O sea, Dios, imagínate que Dios diga eso. Yo del que recuerde que diga así cosas así es de Job. ¿Te acuerdas de Job? Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y decir esto de Juan. Juan en este momento estaba en la cárcel. Estaba angustiado. Y en esa angustia empezó a dudar de si Jesús era el Mesías. ¿Por qué razón? Porque no se cumplía lo que él predijo, lo que él dijo. ¿Cuál?
su aventador está en su mano, y limpiará su era, y pondrá su grano en el granero, y la paja en el fuego. Él lo que él quería es que lo que él no veía es que no venía juicio. Pues, oye, Señor, estoy aquí en la cárcel por Herodes y Herodías, su amante y toda la cosa, y yo estoy aquí en la cárcel y no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Eres tú el Mesías o no? ¿Y qué Jesús le dice? Sí soy. ¿Por qué? Las obras que hago. Son obras que solamente el Mesías podía hacer. Sí soy. Entonces, ¿lo que predicaba Juan estaba bien o no? Jesús lo afirma que sí. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Se acuerdan de Juan? Sí, el que estaba encarcelado, sí. Bueno, él predicaba en el desierto. ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, ¿piensan que él está en la cárcel porque es un falso? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, era cubierto de vestiduras pobres. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Si Jesús cita este pasaje, es porque Juan lo cumplió con cabalidad. Hoy en la iglesia hemos estado viendo algunas cosas difíciles, ¿no? El día lunes que yo visité a mis consiervos y los pude hablar con ellos más personalmente. Obviamente, hermanos, muchas cosas que ellos están viviendo son muy difíciles, muy difíciles. Pero me acordaba de un siervo de Dios que ustedes conocen, no voy a decir su nombre, pero un siervo de Dios que cuando inició su ministerio, hermanos, dormía. Él es de Oaxaca, él dormía en el malecón. O sea, inició su ministerio predicando, era misionero, o es misionero, pero en ese momento, pues él no tenía nada, ¿verdad? Hoy lo vemos bien vestido y tiene muchas congregaciones, pero en ese tiempo él no tenía nada. Él dice que para comer tenía que salir a pescar, y por la gracia de Dios a veces picaba y tenía ese día para comer. O sea, no tenía. Y hermanos, sí, se está pasando por una situación difícil económica, pero más en el interior hay otras situaciones que no se arreglan con dinero. Y muchos, hermanos, al ver eso, tildan a los pastores y a los hermanos como falsos. Eso es lo que pasaba con la gente aquí. Tildaban a Juan como falso. ¿Por qué? Porque estaba en la cárcel. Cuando él estaba en la cárcel, por Cristo, por guardar la verdad. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué otro mayor que Juan el Bautista? Porque todos los profetas hablaron de Jesús, pero Juan el Bautista lo vio. Vio lo que predicó. Isaías predicó de Jesús, no lo vio. Jeremías, Daniel, David, Moisés, Nahum, Habacuc, Oseas, Malaquías, todos hablaron de Cristo, pero jamás lo vieron. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, nosotros disfrutamos de un evangelio completo. Juan el Bautista lo tenía incompleto. Él no conocía todas las riquezas del reino de Dios que tú y yo conocemos. Una teología amplia. Él tenía una teología todavía a oscuras.
porque Cristo aún no había venido y muchas cosas no se habían revelado. Por eso el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Él. ¿Por qué? Porque Él murió sin conocerlo todo. Nosotros ahora ¿qué? Lo conocemos todo en Cristo. Por eso, hermanos, regresar a la ley es estar a ciegas. No tiene caso volver a la ley. No tiene caso. Por eso es más que un profeta, hermanos. Ese es Juan el Bautista. Y Dios espera que nosotros seamos así. ¿Cómo? Valientes, abnegados, sabiendo que nuestro nacimiento no natural, espiritual, fue algo sobrenatural. Fue algo sobrenatural. No lo logramos nosotros. Nacimos por obra y gracia de Dios. Y lo bueno que hay en nosotros, ese es Cristo. Y lo malo, ese somos nosotros todavía. Aún seguimos luchando. Pero vamos para adelante, hermanos. Y aunque caigamos en la cárcel, que eso va a pasar. Mi esposa hoy me enseñó que el ISSSTE ya abrió convocatorias para abortos voluntarios. La que quiera abortar puede ir. Se lo van a practicar sin ningún problema. Y le digo, me sorprendió eso, porque ya es abierto, hermanos. O sea, ¿vean? Y ya predicar contra eso va a ser motivo de ¿qué? De cárcel. ¿Pero nos vamos a callar? No nos vamos a callar. Y como dijo Martín Lutero, y si 1000 cabezas yo tuviese, 1000 cabezas me dejaría cortar por el Evangelio. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.